Bueno, hola. Hola a todos y todas. Somos Sole y Aus. Antes de empezar la charla acá del mundo del diseño gráfico en Nueva York, nos vamos a presentar. Sole, ¿querés contar un poquito qué es lo que... Perfecto, perfecto. ¿Cómo están? Gracias por participar de esta charla. Y bueno, mi nombre es Sole Soledad y soy diseñadora gráfica y fotógrafa. Trabajé mucho en el área editorial, hice trabajos para la ciudad de Nueva York y para Argentina también. Y bueno, estamos acá para contarles un poco acerca de la ciudad de Nueva York. La dejo a Agus presentarse también. Sí, yo también soy diseñadora gráfica, soy exalumna de la UP, de la Universidad de Palermo. Y después de estudiar en la Universidad de Palermo y trabajar un par de años como diseñadora acá en Buenos Aires, me mudé a Nueva York, donde fui a hacer una maestría en diseño de animación y me quedé allá, así que hace 11 años o 10 años y medio que estoy viviendo en Nueva York y trabajo allá para una agencia de eventos. Y con Sole también lo que hacemos es, tenemos un proyecto donde llevamos estudiantes de la carrera de diseño a Nueva York para que puedan estudiar ahí y vivir una experiencia de 2 semanas. Después les vamos a contar más de eso, pero, pero bueno, así que de ahí nos conocemos y trabajamos juntas. Y bueno, queríamos compartir con ustedes un poco esto de estos grandes diseñadores que marcaron mucha tendencia, que fueron súper influyentes en la historia del diseño gráfico y en la ciudad de Nueva York, que es la capital del diseño, ya que todos estos diseñadores de los que vamos a hablar pasaron por la ciudad y bueno, y marcaron un montón, ya sea esos estilos y todo en Nueva York. Así que, bueno, arrancamos, Sole. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar con Milton Glaser. Milton Glaser ya murió, fue uno de los diseñadores gráficos estadounidenses más celebrados y trabajó como freelancer para varias empresas, incluida la revista Esquire. En 1954, Glaser fundó, junto con Seymour Schwartz, el estudio Pushpin Studios, que fue un estudio muy influyente en la década de los 60 y 70, y la característica de este estudio era que hacían muchas cosas caligráficas, incluso el website de ellos todavía está, de Pushpin, o sea, si bien Milton Glaser después se fue y hizo otra trayectoria más independiente, nos muestra mucho de esta cosa así caligráfica y con tipografías dibujadas a mano, ilustrativo y todo, que era el estilo que los caracterizaba a estos dos diseñadores. Bueno, hay una frase muy linda de Milton Glaser que dice que hay 3 posibles respuestas a una pieza de diseño cuando presentamos un trabajo a algún cliente. Sí, no y wow. Y wow es lo que queremos perseguir para que realmente nuestro trabajo sea reconocido. Siguiente. Bueno, después uno de los trabajos más reconocidos de Milton Glaser, que realmente hizo historia, fue el logo para promover el turismo de la ciudad de Nueva York en 1977. Milton Glaser, bueno, como vivió toda su vida ahí, atravesó todas las etapas de la ciudad y en una gran crisis, en 1977, se le solicitó que diseñara un logo para reforzar el amor por la ciudad, porque estaba en una gran crisis y la gente estaba muy decaída, la ciudad estaba sucia, la gente no tenía trabajo, era una época muy difícil de la ciudad, y entonces él quiso transmitir ese amor que que él tenía por la ciudad, casi como una carta de amor, se dice por ahí, y diseñó esto tan sintético y tan fuerte que lo esbozó en un taxi, y desde el taxi voló para todo el mundo realmente esta forma, porque se adaptó a todas las ciudades del mundo, se copió, esta idea se copió en un montón de otras situaciones. Bueno, fue realmente una identidad muy
que marcó una época muy fuerte. Y acá vemos incluso, por ejemplo, que hasta Bansky, que no sabemos si es una persona, si es un grupo, pero hizo una ilustración que está en Midtown, que la podemos ver todavía, la primera imagen de la izquierda, y adaptó esta misma idea del logo de Milton Glaser, haciendo una ilustración, obviamente, ¿no? Y después, bueno, esta marca se aplicó a todo, a souvenirs. Si vamos ahora por los negocios turísticos donde se venden souvenirs, es imagen por todos lados, es como está empapelada los negocios con este logo. Luego del ataque, perdón, una cosita más, luego del ataque de las Torres Gemelas, Milton Glaser hizo una readaptación del logo y le agregó More Than Ever, y le hizo en el corazón como si estuviera machacado y puso I love New York more than ever, amo Nueva York mucho más que antes o que siempre. Bueno, eso es un poco en todo. Los alumnos del School of Visual Arts, donde él daba clases, repartieron pósters por toda la ciudad con esa frase. Ahora sí, vamos a la próxima. Buenísimo. Bueno, otra de las grandes piezas muy destacadas del legado de Milton Glaser fue el póster que hizo para Bob Dylan. Dylan sufrió un accidente en moto en 1966 e incluso se decía que había muerto. Entonces, para poder generar publicidad positiva con el álbum siguiente que querían vender, CBS Records, le encargó a Milton Glaser que diseñara un póster especial. Milton se inspiró en un autorretrato de Marcel Duchamp e hizo un perfil con el pelo todo bien abundante y enrulado que tenía Dylan, pero con colores muy saturados que contrastaban muy fuerte con el blanco y negro del resto del póster. La próxima imagen. También Milton Glaser creó otros logos muy icónicos para DC Comics, para Brooklyn Brewery, que todavía conserva esta identidad, es una, ¿cómo se dice?, cervecera, y bueno, infinidad de otros logos diferentes. Acá a la derecha lo vemos a Milton Glaser con las cervezas y con el cliente, y bueno, si van a la ciudad de Brooklyn lo pueden todavía ver. Otra de los grandes trabajos que hizo Milton Glaser fue todos los pósters y piezas promocionales para la temporada final de Mad Men, de la serie de Netflix. Se inspiró en la estética del Art Nouveau, con todas las formas curvilíneas y con diseños florales, y además se retroalimentó en su propio trabajo, porque él manejaba muy bien el color y trabajaba siempre con una explosión de color, y entonces eso lo usó en toda la campaña para Mad Men, pero además, bueno, vemos el perfil de Don Draper, perdón, el protagonista de la serie abajo, con un cigarrillo en la mano y el brazo estirado, pero además en el fondo, si empezamos, que al principio se ve como algo abstracto, si empezamos a mirar, hay un perfil de una mujer, está la aguja del Chrysler Building, hay una copa de vino que se está sirviendo, bueno, toda una serie de símbolos agregados. Y acá vemos un poco el proceso de presentación de todo el trabajo que se hizo para Mad Men. Bueno, después, en 1968, fundó junto a otras personas una revista que se llamó New York Magazine, que originalmente tenía un estilo periodístico muy diferente y muy novedoso para lo que era la época. Era mucho menos correcto, por decir de alguna manera, y mucho más directo, y era la competencia de The New Yorker. Al poco tiempo que se comenzó a publicar, ya estuvo empapelando todos los cafés de la ciudad, esta revista, y porque tienen que pensar que era una época donde todavía no existía lo digital, entonces solamente había diarios en papel. Y se dice que luego se fue transformando quizás en una revista más de chismes, más amarillista, pero ha llegado a conocerse por sus artículos de cultura y de política, muy importantes sobre la ciudad de Nueva York.
si miran, se ve que la esencia del logo creado por Milton Glaser se conservó, a pesar de que por ahí se afinó un poco la forma, pero a lo largo de toda la historia conservó esta estética dada por Milton Glaser en su trabajo original. Milton Glaser fue distinguido por el MoMA, por el Museo Georges Pompidou, se le dieron muestras unipersonales, espacio para hacer muestras unipersonales, entre muchísimos premios más, o sea, realmente no voy a nombrarlos porque son muchos. Él fue un defensor muy importante de las prácticas éticas en el trabajo de los diseñadores gráficos, y por eso esta frase que dice "work like hell", trabajar muy duramente, hacerlo eficientemente y trabajar con gente con quien te sientas cómodo, con quien vos quieras, con quien puedas tener una buena relación. Por último, en 1974, hago una última cosita, en 1974 abrió un estudio que se llamó Milton Glaser Inc., en donde trabajó prolíficamente en varias áreas del diseño hasta sus últimos días. Y tuvimos el gran privilegio, Agus y yo, y los alumnos que participaron de este programa en Nueva York el año pasado, de conocer a Ignacio Serrano, que fue una persona que trabajó con Milton Glaser. Él es un diseñador gráfico e ilustrador, y tuvo la amabilidad de abrirnos el archivo de Milton Glaser en el School of Visual Arts, donde él fue profesor. Milton Glaser fue muy importante como profesor en School of Visual Arts. Y entonces, bueno, nos mostraron realmente una cantidad de trabajo lindísima y además con un impacto muy distinto de ver las piezas en vivo y en directo, y con las anécdotas de Ignacio, realmente fue una cosa muy, muy especial. Él trabajaba con muy poquita gente, y Ignacio era, bueno, un privilegiado de poder haber trabajado con él. Eso es un poco todo. Después vamos a hablar de otro de los íconos de la ciudad, que fue Saul Bass. Saul Bass es otra de las personas que ha sonado muchísimo en la historia del diseño gráfico, también fue una leyenda, fue muy prolífico también en diseñar logotipos, en diseñar marcas, y ha creado una cantidad de marcas a lo largo de la historia estadounidense, incluyendo, por ejemplo, la de United, la de AT&T, la de Quaker Oats y la de Geffen Records. Él tenía esta frase: I want to make beautiful things even if nobody cares. Quiero hacer cosas bellas aunque a nadie realmente le importe. Y me identifico con esa frase, porque me parece muy linda. Bueno, acá vemos infinidad de logos diseñados por él, como les contaba, el de United, el de AT&T, el de Quaker, Kleenex. Bueno, el de, por ejemplo, de AT&T aún se conserva, si bien por ahí sufrieron algunos cambios, pero estamos hablando de haber sobrevivido varias décadas estas identidades. Pero más allá de todo este trabajo de logotipos que él hizo, que es tan grande, a mí lo que más me impacta de su trabajo es todo lo que él hizo para la industria cinematográfica. Hizo afiches y animaciones de títulos de grandes películas para grandes directores, con una maestría para mí única. Y además de esto, él trabajó en los títulos iniciales de las películas, que esto fue algo totalmente innovador, porque hasta el momento no existía esto como un área de trabajo. Entonces, bueno, realmente fue un antes y un después a partir del trabajo de Saul Bass. Acá, por ejemplo, vemos, bueno, en el slide anterior vemos los archivos, los afiches de la película de Vértigo de Alfred Hitchcock y del Resplandor de Stanley Kubrick, que son muy recordados. Y también hizo un video para una iniciación para la película de Man with a Golden Arm, que a mí es el que más me gusta. Trabajaba con formas muy simples, muy sintéticas y con colores muy fuertes.
y también ganó un Oscar por un corto que hizo que se llamó White Man Creates en 1968. Bueno, acá un poco explicando lo que les decía antes, que los títulos antes eran como una cosa aburrida, mayormente ignorada, y era el tiempo para comer popcorn, para comer pochoclo, y bueno, él hizo que esto realmente cambiara. Dejó un legado como uno de los diseñadores más importantes del siglo XX. Y por último, el que a mí más me llega al corazón de alguna manera, tuve la suerte de una vez de ver una muestra entera de Paul Rand en Nueva York, en el Museo de la Ciudad, que está en la Quinta Avenida. Fue un director de arte y diseñador gráfico estadounidense también. Los tres son casi de la misma época. Y su vasta experiencia incluyó diseño editorial, publicidad, packaging, ilustración, libros y tipografía. Él decía, everything is design, everything, y todo es diseño. Y la verdad es que coincido también con esta frase. Bueno, también hizo muchas marcas muy reconocidas, fue un gran comunicador, fue innovador, se transformó en una leyenda. Sus características fueron la precisión, la economía de formas, la pasión transmitida con formas lúdicas y coloridas, casi como infantil en algunas cosas. Fue influenciado por las vanguardias de comienzos del siglo XX, por pintores como Matisse, como Picasso, utilizó mucho la geometría, con gran destreza, y combinó formas geométricas con formas orgánicas, con un equilibrio para mí exquisito. Bueno, fue influenciado por la Bauhaus, o sea, obviamente la Bauhaus le trajo toda esta cosa tan geométrica, por De Stijl, por el constructivismo, y por la escuela suiza y el arte japonés, la escuela suiza de diseño y el arte japonés. Rand le dio una nueva fuerza a la tipografía, y la utilizó como protagonista muchas veces en la época, dándole una fuerza visual a cada signo, que esto también para mí fue algo totalmente novedoso, y bueno, como les decía, fue muy simple, muy claro, muy original, y hizo identidades muy distintivas, cargadas de sentido, con un concepto detrás que comunicaban la esencia de las marcas. Bueno, el trabajo que más se conoce es el trabajo de IBM, que acá estamos viendo. Él trabajó con el concepto de velocidad, dinamismo y estabilidad para llegar a esta forma. Esas eran las características que él quería transmitir. Y lo simplificó en principio, o sea, tuvo varios pasos a lo largo de la historia de esta identidad, realizados por él. En principio eran 3 simples líneas azules, y después lo desarrolló y lo dividió en varias líneas también azules. Ese azul lo tomó, por lo que él decía, de los rayos catódicos, y entonces se hizo como un icono para la marca, porque era un azul muy estridente y especial. Y bueno, también hizo un montón de logos, como les decía antes, y él tenía una lista de preguntas que tenía un test, digamos, mejor, claro. Un test que para atravesar, para poder, o sea, si cumplía con estas 7 preguntas, se podía decir que realmente el trabajo estaba bien logrado. Entonces las preguntas eran: ¿es distintivo? ¿Es distintivo? ¿Es visible? ¿Es adaptable? ¿Es memorable? ¿Es universal? ¿Es atemporal? Y por último, si todas estas preguntas eran un sí, la última pregunta es si es simple. La forma es simple. Y bueno, hay una anécdota más que les cuento muy rápidamente antes de pasarle a Agus para que hable de Paula Scher. Es que Steve Jobs lo contrató a Paul Rand para diseñar el logo de Next,
y Steve Jobs le preguntó, ¿me vas a dar opciones? Y él le dijo, no, yo te voy a resolver le voy a resolver el problema a usted y usted me va a pagar. No tiene que utilizar mi solución, pero si quiere opciones, vaya a hablar con otros diseñadores gráficos. Y cuando fue a presentarle el trabajo, apareció con un folleto de 100 páginas en donde detallaba todo con un nivel hasta el último mínimo detalle, por ejemplo, especificando que el logotipo tenía que estar girado 28 grados y le dio un nuevo nombre a la empresa y como todo resuelto para que Steve Jobs no tuviera que decir nada. Y eso es todo por ahora. Les paso la palabra a ambos. Dale, gracias, Sole. Bueno, ahora les voy a contar un poco de Paula Scher. Paula es una diseñadora gráfica americana, que es conocida por su trabajo en branding, tipografía y señalética, más que nada. Nació en 1948 en Washington y fue a la Universidad de Filadelfia. Después de graduarse se mudó a Nueva York, donde empezó su carrera en Random House, que es una editorial que está en el Soho, en Manhattan. Acá hay una frase de ella que dice: "Be culturally literate because you don't have any understanding of the world you live in and the culture you live in. You're not going to express anything to anybody else." Esto es algo que a ella le diferencia un montón porque siempre, o sea, obviamente ella sigue viva hoy por hoy, y siempre está marcando tendencia y siempre está actualizada de todo lo que está pasando culturalmente alrededor, así que por eso es que es un icono muy grande ella también en el diseño, digamos, ¿no? Bueno, trabajó, después de Random House, pasó a CBS Records, donde fue directora de arte y diseñó alrededor de 250 tapas de álbumes para músicos como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Billy Joel. Y acá, por ejemplo, podemos ver algunas de los álbumes, de los covers súper icónicos, por ejemplo el de Boston, que nada, la anécdota dice que, o sea, ella no lo toma como uno de sus mejores trabajos, digamos, que eso es algo gracioso, pero es un cover que vivió en el tiempo un montón, y la historia era que uno de los participantes de la banda, digamos, era muy techie, o sea, estaba muy orientado a la tech, a la tecnología, y estudiaba en MIT, entonces quería una tapa con algo medio sci-fi, medio tech, y el cantante, creo que quería una guitarra en la tapa del álbum, pero a ella le parecía súper cliché la guitarra en la tapa del álbum, y ya no se usaba tanto, o la idea era no usar las fotos de los artistas en el cover, sino poner algún tipo de arte para que sea más distintivo. Entonces se le ocurrió hacer una guitarra dada vuelta, no sé si se dan cuenta, pero es una guitarra dada vuelta que parece una nave espacial, y la Tierra está prendiéndose fuego, entonces Boston, que es la banda, está yendo a salvar a la Tierra. Nada, una anécdota, pero para ver un poco la forma de trabajo, y bueno, estos son diseños que se remantuvieron en el tiempo. Después ella arrancó en Pentagram, que es un estudio de diseño mundialmente conocido. Estoy segura que todos acá escucharon hablar, que está basado en Nueva York y también tiene sede en Londres. Sí. Y bueno, es el sueño de un montón de diseñadores poder trabajar ahí. Dentro de las charlas que nosotros hacemos con los diseñadores en Nueva York, dentro de este programa que hacemos de diseño, algunos de las personas que traemos para dar charlas trabajaron con ella, trabajaron en Pentagram, y es espectacular poder escuchar todas sus anécdotas y ver el proceso y saber un poco de su trabajo. Pero bueno, algunos de sus trabajos más reconocidos de siempre y hoy por hoy son los pósters que hace para The Public Theater en Nueva York. Son estos que estamos viendo acá. Se pueden ver por toda la ciudad de Nueva York y es impresionante cómo hasta el día de hoy son súper icónicos y siempre marcan tendencia. Todos los años se espera que salga el nuevo póster y siempre la rompen con lo que hacen. Sí. La misión, digamos, de The Public Theater, no sé si conocen, pero es crear shows y performances que sean innovativas y accesibles para la gente. Entonces el lenguaje gráfico que ella usa en todos estos diseños refleja mucho el street art,
como siempre son muy tipográficos y la tipografía muy activa, muy en movimiento, poco convencional y casi como un estilo medio grafitero también, digamos. Y bueno, estos pósters cambian constantemente para estar siempre actualizados con lo que pasa culturalmente en ese momento, que es un poco lo que ella decía en la frase. Si no estamos al tanto de lo que está pasando y no estamos al tanto de las actualizaciones de la cultura, es muy difícil diseñar. Y bueno, acá también hay un par de logos que, para los que ella trabajó, que también se pueden ver por Nueva York un montón, sobre todo de Metropolitan Opera y el New York City Ballet y la Filarmónica de Nueva York, The New School también, que es Parsons, la universidad, ella hizo el rediseño, que también tienen una sede enorme ahora en la Quinta Avenida de la 14, toda una manzana, y así que es muy impresionante ir caminando por la ciudad y encontrarse con tantos diseños de todos estos grandes diseñadores de la historia, ¿no? Como que eso es algo muy impresionante de Nueva York, está todo ahí y es súper inspiracional. Bueno, ella también hace muchos otros trabajos, además de logos y como que lo que contaban era que no le gusta mantenerse en una grilla tampoco, entonces eso es algo que podemos ver, siempre los trabajos son muy dinámicos, así que es un estilo muy, muy particular y muy personal. Muy personal. Y artístico. Sí, súper artístico también. Les recomendamos, si no vieron, en Netflix está la serie que se llama Abstract, y hay un capítulo de ella que está muy bueno, así que lo recomendamos para que lo vean si les interesa. Porque es ella comentando y hablando y explicando su trabajo. Sí. Es muy rico. Sí, buenísimo. Así que bueno, sí, ahí está lo de Abstract. Después pasamos a Massimo Vignelli, que es un grande también, una leyenda. Es un diseñador, nació en Italia y era diseñador gráfico y arquitecto, y se mudó a Nueva York cuando estaba ya arrancando un poco su carrera, cuando ya estaba trabajando con su mujer, y es súper conocido por sus tipografías, branding y diseño de productos. Una de sus frases que está buena es: "Almost all the great American graphic designers have used white space as the significant silence to better hear their message loud and clear". Esto es algo que es muy loco que él sea arquitecto también, ¿no? Porque siento que va un poco de la mano, como que es un poco estructurado y necesita de ese espacio en blanco, digamos, que bueno, siempre ayuda a destacar un montón los diseños. Sí, quizás Agus leyó la frase en inglés, quizás podemos hacer una traducción muy rápida, porque sé que alguien preguntó en la frase anterior qué significaba de Paula Scher. Habla del uso del espacio blanco dentro de la pieza como muy importante para el diseño, en síntesis, ¿no? Si querés. Sí, claro. dice que casi todos los grandes diseñadores gráficos han usado el espacio blanco como un silencio, como un recreo, digamos, para escuchar mejor el mensaje de ese diseño, para escucharlo más fuertemente y más claramente. Esta es una lista de sus tipografías preferidas. Dentro de ellas está Helvética, que la creó, la diseñó él mismo, y la usó en muchos de sus diseños. Y según él, con estas 6 tipografías puedes hacer la mayoría de los diseños de toda una carrera. O sea, él usaba estas 6 y con esto se basaba en casi todo lo que diseñaba. Así que es un tip que por ahí está bueno. Y también, como les comentaba antes, es muy conocido por sus diseños de productos, muebles, interiores. Él creía en la importancia de la simplicidad y la claridad en el diseño, y eso es algo que se puede reflejado, que se puede ver en la mayoría de sus trabajos. Dentro de los logos que diseñó, están por ejemplo el de Ford, el de Bloomingdale's con The Little Brown Bag y Little Brown Card, que son como la bolsita marrón de Bloomingdale's, que son súper icónicos y se siguen usando hasta el día de hoy, se pueden ver por todos lados también en Nueva York.
Así que sí, todavía se sigue usando todo esto. Pero el trabajo más importante de él, digamos, por el que es súper, súper reconocido, es el diseño del sistema del subte de Nueva York, que fue alrededor de los 70, alrededor de 1970. El diseño de señalética del subte de Nueva York en esa época era un caos total. Entonces, después de un montón de research, de una búsqueda, de tratar de entender qué era lo que necesitaban leer las personas que usaban el subte, tipo, cómo usaban el subte, cómo se tenían que manejar y todo, después de hacer toda esa búsqueda de tratar de y entender cómo hacer el sistema más claro, Massimo Vignelli y su socio decidieron rehacerlo todo, rediseñarlo, y crearon un manual que tenía, bueno, sigue existiendo, pero tenía 182 páginas con todos los detalles del diseño para todo el sistema de subte de Nueva York. La tipografía, los layouts, cómo estaba en el manual. En ese momento no había computadora y era todo muy, muy a mano. Ellos tenían que especificar exactamente cómo hacer las flechas, qué tamaño poner para las letras para cada uno de los carteles del subte, para cada una de las personas que fueran a imprimir, digamos, a armar estos carteles en ese momento, y tenían que lograr un sistema que fuese coherente y que no tuviese mucho margen de error. Porque de vuelta no es como hoy que un diseñador o se pasa un archivo de Illustrator o de lo que fuera y tiene ahí todos los diseños. Entonces crearon un manual que, bueno, tenía todos estos detalles. Y se puede ver, hoy por hoy están en algunas de las estaciones de subte de Nueva York, está como exhibido parte de su sistema que armó, así que eso se puede ver ahí, y todavía obviamente existe el manual ahí en una carpeta. De hecho, En orden, en ¿no? Order, un estudio de diseño que nosotros también visitamos dentro del programa que hacemos en Nueva York esas 2 semanas, se llama Order Design, y ellos Tienen reimprimieron el manual de Massimo Vignelli para tenerlo como, obviamente, como pieza histórica, sí, totalmente. Lo más importante igual que él hizo, que fue como muy innovativo en ese momento, fue el mapa, porque este mapa, él le sacó toda la parte geográfica, digamos, al mapa, le sacó todo lo del mapa que estaba arriba de la tierra del subte, y lo que hizo fue un mapa con formas y con colores, y que era más como un diagrama, era más icónico, y que se entendía perfecto todo el recorrido del subte, pero no tenía nada de la parte geográfica de la ciudad, digamos, así que eso fue como súper innovativo, y, y bueno, un genio, la verdad. Hay un mapa que para los románticos del papel como yo, que yo todavía se consigue, y obviamente no es el diseño de él, pero influyó mucho lo que él hizo para simplificar, y acá, bueno, es gigante, no lo voy a desplegar, pero pueden conseguir copias de esto todavía en algunas estaciones de subte de la ciudad. Sí, fue considerado uno de las piezas de diseño más icónicas en la historia del diseño gráfico, digamos. Y bueno, y por último, el último que vamos a nombrar de estos diseñadores que fueron súper influyentes en Nueva York y en la historia del diseño es Herb Lubalin, que fue un diseñador americano, nació en Nueva York y por sobre todo es reconocido por su uso innovativo de las tipografías y por su trabajo en el mundo de la publicidad. Esta es una frase de él que dice: "Typography can be as exciting as illustration and photography". Quiere decir que tipografía puede ser igual de excitante como las ilustraciones y la fotografía. Él trabajaba mucho, mucho con la tipografía, es súper reconocido por haber creado la tipografía que se llama Avantgarde, el logo y la revista Avantgarde, que fueron muy icónicas también en su momento y hasta el día de hoy. Y se puede ver que, por ejemplo, estos son algunos de los logos en los que él trabajaba, que su estilo de tipografía era como muy expresiva, y
y sus trabajos siempre tenían como un mensaje muy visual, como si fuese casi un caligrama, ¿no? Exactamente. Tenían un mensaje visual además de todo el trabajo tipográfico. Acá se puede ver, por ejemplo, Beards, el de la barba, este logo de la barba, que Beards quiere decir barba, y está hecho con la forma de la barba, o el de Mother and Child, que quiere decir madre e hijo, es el del centro de la imagen, que se puede ver que está como el hijo, digamos, adentro de la panza de la madre. Entonces era muy, muy expresivo, y esto es nada, en los últimos años todo esto volvió un montón, y siempre son estilos que se tratan de copiar, digamos. Todos sus diseños aparte se caracterizan por ser súper innovadores y elegantes también, no pierden esa elegancia, no pierden ese trabajo tipográfico que es espectacular. También diseñó otras tipografías que son súper conocidas, como Avantgarde Gothic, ITC Llewellyn Graph, y bueno, y un par más. Y es uno de los diseñadores más influyentes en el siglo XX, y hoy por hoy se puede visitar también en Nueva York el centro de Herb Llewellyn, que está en The Cooper Union, y donde están archivados casi todos sus proyectos. Como solo les contaba, que nosotros tuvimos el privilegio de ver, por ejemplo, los archivos de Milton Glaser. Bueno, también están los archivos de Herb Llewellyn. Hay que pedir, obviamente, turno, y se pueden entrar nada más que 2 personas al mismo tiempo, una cosa así, pero está todo súper cuidado y es espectacular para visitar. Así que, bueno, con esto concluimos un poco la historia y los diseños de todos estos diseñadores súper influyentes, digamos. Hay muchísimos más, obviamente, pero esto es un pedacito que queríamos compartir con ustedes. Es un pedazo también de una de las charlas que nosotros damos que son ofrecidas en nuestro programa en Nueva York. Les cuento rápidamente eso, y después vamos bien al chat para mirar todas las preguntas por las dudas que haya faltado responder algo. La experiencia, el programa que nosotros armamos en Nueva York se llama The New York Design Experience, y es una experiencia de 2 semanas en Nueva York, es presencial, en donde traemos a estudiantes o interesados en la carrera de diseño, y les ofrecemos 2 semanas de aprender y conectar, hacer contactos, networking, inspirarse con la ciudad. Todo lo que en este momento estamos ofreciendo 2 programas, uno es de editorial y otro es de branding. Los 2 cuentan con clases con profesores que viven allá en Nueva York, y es como un workshop. Junto con ellos se trabaja en un proyecto, y ese proyecto se exhibe al final de las 2 semanas de la experiencia, se exhibe públicamente en Nueva York. Además de estas clases, también ofrecemos charlas con diseñadores que son súper reconocidos también, que viven en Nueva York. Algunos son extranjeros, otros no, pero cuentan un poco su trayectoria y cuentan su experiencia, y está buenísimo también escucharlos, y es una súper oportunidad también para hacer contactos. También los llevamos a visitar estudios de diseño, museos, que no son los típicos, digamos, de diseño. Les damos obviamente toda la información y la data para que puedan visitar las cosas más interesantes de la ciudad relacionadas con diseño, todos los museos que pueden ir a ver, ir a, no sé, por ejemplo, el recorrido de los grafitis en Bushwick, que es una parte de la ciudad que es espectacular, que está llena de grafitis, llena de artistas. Les damos toda esa información, pero nosotros los llevamos a un museo, a 1 o 2 estudios de diseño, y recorremos también universidades por si alguien está interesado. Así que bueno, es una experiencia súper completa y es bastante intensiva, dura 2 semanas. La hacemos en general en julio, que es verano allá. Ahora la del 2023 arranca el 17 de julio, así que si alguien está interesado, obviamente todavía pueden aplicar, pero dentro de estas próximas semanas estamos cerrando las admisiones. Por ser alumnos de la Universidad de Palermo, les damos un exclusivo descuento del 20%. Esta es una foto del grupo del año pasado, que la pasaron
Genial. La pasaron genial, Genial. todo bueno. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, obviamente nos pueden entrar a nuestra página o buscarnos por Instagram como The New York Design Experience o mandarnos un mail a newyorkdesignexperience@gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea de esta charla, ya sea para contactarnos por algo o si tienen algún interés sobre el programa. Y bueno, eso, gracias. Sí. Gracias por escucharnos. Gracias también de mi lado. Ahí nos hicieron una pregunta importante, el programa es en inglés, o sea, Sí. ¿qué nivel de inglés necesitan? Y como para poder manejarse y escuchar todo un programa en inglés. Tienen que poder entender y poder expresarse también porque van a tener que hacer un trabajo, desarrollarlo y mostrarlo y exponer y hablar sobre ese trabajo. Sí, exactamente. Los requisitos son, bueno, lo que decía Sole, hablar en inglés con un nivel lo suficientemente básico como para expresarse y poder entender las clases, y además de eso saber usar obviamente los programas de diseño y traer su propia computadora, digamos. Y tener una visa para entrar a Estados Unidos, que es una visa de turista, no damos visas de estudiantes porque no hace falta, es un curso corto. Se pueden anotar para el próximo año, ahí veo una pregunta, sí, se pueden anotar para el próximo año todavía no salieron las inscripciones, pero dentro de los próximos meses van a salir, así que está bueno si nos quieren seguir en Instagram para estar al tanto de todas estas actualizaciones que vamos haciendo. Yo quisiera saber si los museos, las salidas están incluidos en el precio final o son gastos que debemos sumar. Lo que nosotros incluimos en el precio final es una visita a un museo, visita a 1 o 2 estudios de diseño, depende del tiempo que tengamos, y visita a universidad si alguien está interesado en visitar las universidades. El resto de los museos y el resto de las salidas corren por cuenta de ustedes, digamos. El año pasado visitamos el museo, el Poster House, que es un museo muy interesante para mí. Hicimos una visita guiada especial para nosotros, o sea, nos contaron todo acerca de la muestra y realmente fue muy, muy interesante. Sí, estoy poniendo ahí el Instagram. ¿Quedó alguna otra pregunta más que no hayamos visto? En algún momento preguntaron por la traducción de una de las frases, porque creo que la dijiste, me parece que la de Paula ayer, pero bueno, si tenemos tiempo para hacer eso todavía creo que ya estamos. Sé que es muy específico, pero ¿sabes si alguna trabajó con Quentin Tarantino? No tengo idea quién es el diseñador de Tarantino, ¿vos sabés? No. Ha trabajado con Wes Anderson. Desconozco, perdón, estamos leyendo, perdona como la pregunta de arriba, yo también quiero saber si hay diseñadores gráficos. Yo también quiero saber si hay diseñadores gráficos en los cines, o sea, ¿se puede trabajar en diseño gráfico? Sí, obvio. Obvio. De hecho, como contaba Sole, todo esto de los títulos y las intros, que hoy la vemos títulos y intros en las series y en el cine y todo, se volvió un arte y se volvió un trabajo. Antes no existía eso. Y hoy por hoy se puede trabajar o sea, eso es un trabajo, ya sea en películas de cine o en series de televisión, y está bueno, requiere conocimientos de animación, ¿no? Sí, en general requiere conocimientos de animación, no solamente diseño. Al límite de alumnos para poder realizar la experiencia, sí, hay un mínimo de 7 alumnos para la experiencia y un máximo de 20 para, no hacemos más de 20 por clase porque si no deja de ser personalizada, así que 20 es el máximo. Me encanta, podrían contarnos un poquito nada más sobre cómo comenzaron esto. Bueno, empezó en realidad la idea antes de la pandemia, lo de New York Design Experience empezó antes de la pandemia la idea, pero después vino la pandemia, así que hubo que cancelar varios de esos cursos porque estaba todo frenado. Y la idea era como yo vivo allá en Nueva York, y como se va y viene y trabajó mucho también allá, en general,
en realidad la idea era como poder abrir las puertas y a cortar las distancias, digamos, a todas las personas que están en Latinoamérica. Empezamos con la idea de Latinoamérica, Argentina, sobre todo, poder acortar esas distancias de poder llevarlos para allá y mostrarles la ciudad de Nueva York, que es la capital del diseño, desde los ojos de diseñador y no solamente del ojo de turista, sino darles un montón de información para que puedan inspirarse con la ciudad y poder aprovechar y aprender cosas de diseño cuando están ahí, poder conectar con otros diseñadores. Nos pareció que era una experiencia que podía ser súper enriquecedora y con todo lo que pasó después en la pandemia, que un montón de gente trabaja remoto y ya no hay tanto presencial, digamos, como que las posibilidades son enormes, hay muchísimas posibilidades para poder trabajar junto con otros diseñadores que están en otros países, etc. Así Sí, que... y sobre todo esto es una forma, es una posibilidad de conectarse, porque trabajando tanto remotamente como estamos cada vez más acostumbrados, se pierde un poco el vínculo humano, y acá realmente se armó el año pasado, por ejemplo, un grupo tan lindo que siguen en contacto, se hicieron amigos, vino una persona de Europa incluso el año pasado, no solamente de Latinoamérica, o sea, está abierto a todo el mundo. El requisito es tener dominio de inglés nomás. Y no hay edad mínima ni máxima. Y no es solamente para estudiantes, o sea, puede ser para interesados en diseño, pero sí está el requisito de saber usar los programas de diseño, si no, no van a poder disfrutar realmente las clases, porque si no saben usar los programas no van a poder diseñar el logo y hacer el proyecto que hay que hacer, digamos. Pero no necesariamente tiene que ser un estudiante de la carrera. ¿Algo más? Ahí pusieron quién es el diseñador gráfico de Quentin Tarantino. Gracias por ese dato. Ah, buenísimo. Y además las dos amamos Nueva York, entonces quizás eso también nos llevó a desarrollar todo esto y a ponerle tanto amor y tanta dedicación a este curso que realmente el año pasado fue una experiencia muy rica para los chicos que participaron. Son 2 semanas de clases. Sí, son 2 semanas de clases. Como clases específicas hay 2, son 2 clases. Cuando se trabaja en un proyecto, por ejemplo en el de branding se trabaja en un logo y en un sistema de marca, digamos, con 2 profesores diferentes, se van turnando los profesores cada día para tener diferentes perspectivas y conocer diferentes ideas y diferentes profesores de diferentes universidades también de allá. Pero como clases son así 2, y después hay mucha charla y visitas a los lugares que les comentamos. Y bueno, ¿queda alguna duda más? Gracias a ustedes por escucharnos, por participar, y bueno, ojalá esto los inspire. Si no llegan este año, si alguno está interesado y no llega para este año, está abierta la posibilidad para el año que viene. Totalmente, contáctenos con cualquier duda, pregunta, si quieren charlar algo de diseño también, o dudas de la presentación, no tenemos ningún problema, nosotros felices. Y podemos hacer alguna reunión personal si hace falta también. Porque ahora quizás estamos hablando muy en general del programa, pero podemos hacer reuniones específicas con el que esté interesado, nos escriben y nos ponemos en contacto. Así es.